Ya estamos de vuelta aquí en Diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, este espacio de información y de opinión con invitadas e invitados especiales. En la jornada del día de hoy hemos tenido a dos damas. La siguiente invitada es la doctora María Ángel Muñoz, representante de la provincia de Azuay por Alianza País, integra la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, pero también el Parlamento Latinoamericano, esta instancia legislativa regional que acaba de cumplir 50 años. Y no lo hicieron por cumplir 50 años, sino que renovaron compromisos, renovaron retos y van a superar algunos desafíos todavía, doctora. Bienvenida. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Nancy. Un gusto estar aquí y un saludo fraterno a todos los amigos y amigas que nos acompañan. Efectivamente, el Parlatino ya cumplió 50 años de trabajo y sin duda alguna la importancia que tiene una instancia regional donde se unen, donde trabajan conjuntamente todos los parlamentos de la región, es sin duda alguna muy importante. Pero creo que es importante también resaltar, porque muchas personas pueden decir, bueno, si existe ya 50 años del Parlatino, ¿qué ha hecho el Ecuador como delegación ahí? Pero además, ¿por qué antes no nos han informado? Bueno, precisamente porque no ha habido el interés, primero, de los medios de comunicación, de ciertas instancias que exclusivamente se centran en ciertos temas coyunturales, pero además porque antes de la Asamblea Nacional no ha existido una mayor participación de la delegación ecuatoriana, es decir, cuando existía el Congreso Nacional, los diputados realmente no han podido socializar, no han podido incluso tener buenos resultados como delegación del Ecuador en esa instancia regional. Ahora con temas importantes en donde además se notó, María Ángel, la presencia de los grupos parlamentarios de jóvenes. Así es. Por primera vez hicimos un encuentro de parlamentarios jóvenes de la región. Primero reconociendo que la región latinoamericana es una región joven. Existe la mayor población joven en el mundo en la región de Latinoamérica y el Caribe. Es así que por un hecho de justicia incluso social, de equidad en la participación política de diferentes sectores, que muchas veces y hace poco tiempo hemos sido invisibilizados y además excluidos de la participación política y sobre todo de los espacios de decisión, es que hoy por hoy la región latinoamericana tiene el mayor número de jóvenes parlamentarios. De igual forma, creo que es importante decirle a la ciudadanía que nosotros analizamos cuál es la trascendencia de la participación de los jóvenes en los parlamentos. Porque un parlamento que, por ejemplo, no tiene una representación de mujeres o de indígenas o de ciertos grupos, sectores sociales, campesinos, trabajadores y jóvenes también, pues no está completo y no existe realmente una democracia participativa dentro de esos espacios de decisión. Y habiendo temas importantes que involucran, por ejemplo, en el caso de los jóvenes directamente, como es algunos de los temas que ustedes los abordaron últimamente en Panamá, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, el tema del medio ambiente, el tema de la educación, el empleo en cada uno de sus países. Y a propósito de lo que estamos hablando de Panamá, estamos compartiendo con nuestros amigos televidentes imágenes que recogen lo ocurrido precisamente en Panamá con motivo de los 50 años del Parlatino. Y para quienes están siguiendo esta señal por radio, les estamos graficando a través de nuestra narración lo que fueron esas escenas en donde se pudo destacar la presencia de la delegación ecuatoriana en este encuentro del Parlamento Latinoamericano en Panamá. Les decía, María Ángel, temas como los derechos sexuales, los derechos de reproducción, el nivel de educación, ¿cómo fueron abordados en el Parlatino en Panamá? Bueno, fue un tema sumamente interesante. Primero que resaltando que dentro de la Junta Directiva, que sería más o menos como el CAL aquí, el Consejo de Administración Legislativa, está nuestra representante, la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, como presidenta alterna del Parlatino, pero asimismo el asambleísta Virgilio Hernández como vicepresidente del Parlatino. Entonces la presencia de ellos ha sido muy importante para precisamente estimular, impulsar la realización de este evento. Este foro fue iniciativa del Ecuador como delegación y a su vez invitamos a todos los delegados parlamentarios jóvenes y claro está, fue una participación muy importante de todos los países de la región y en donde debatimos estos temas trascendentales, no solamente para los jóvenes como jóvenes, sino para nuestras sociedades.
Y es así que llegamos a tomar una resolución muy importante, porque no va a ser exclusivamente una declaración que va a quedar ahí guardada en los archivos, sino que nos comprometimos para realizar el seguimiento en un año más y ver cuáles han sido los avances. Por ejemplo, en el tema de educación es sumamente importante avanzar hacia la educación gratuita. Nosotros como ecuatorianos tenemos la educación gratuita, impulsamos una educación de calidad, además de una educación laica, pero otros países no lo tienen. Y es por eso que en este foro, en este encuentro de parlamentarios, asumimos ese compromiso para que desde nuestras legislaciones se impulse este tipo de educación, tanto a nivel superior como también a nivel básico y bachillerato. Es decir, va a haber un segundo encuentro después de un año para evaluar si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos. Efectivamente, efectivamente. A ver, segundo encuentro. Ese fue nuestro compromiso, y además del compromiso de cada uno de los parlamentarios de la región, para que desde sus parlamentos se impulsen reformas o adecuaciones a las normativas vigentes, pero además a las políticas públicas, para que se garantice, por ejemplo, el tema de educación gratuita, de calidad, la universalización y además la obligatoriedad en los primeros años. Eso será parte de la rendición de cuentas, a lo mejor, que entreguen ustedes después de un año en este segundo encuentro de parlamentarios jóvenes. Totalmente. Otras materias. En el tema, por ejemplo, de narcotráfico y drogas, creemos que es necesario dar una visión absolutamente realista sobre la problemática. Primero, los consumidores no son ni delincuentes ni tampoco enfermos. Por lo tanto, se debe tratar, así se decía ahí en el Parlamento, como un problema de salud pública, estableciendo modificaciones a nuestras legislaciones. Pero además, nosotros como ecuatorianos dimos a conocer cuáles son las modificaciones que se implementaron en el nuevo Código Penal, donde no todas las personas tienen la misma pena, sino la proporcionalidad de acuerdo al delito. Por ejemplo, una persona que es tomada con 20 gramos de marihuana puede ser sancionada, pero como un mínimo tráfico. Pero en cambio, alguien que ha sido tomado con 20, 40 toneladas, pues realmente se trata de un tráfico a gran escala y por tanto necesita una sanción fuerte de acuerdo a ese delito. Entonces, eso les pareció muy interesante. Realmente, como delegación del Ecuador, nos sentimos muy orgullosos, pero a la vez humildes de poder cooperar y poder difundir estas buenas experiencias en materia legislativa que nosotros estamos impulsando desde el Ecuador. Además de este tema, también tuvimos la oportunidad de dialogar sobre el medio ambiente, la utilización de los recursos naturales, y claro está, nosotros tenemos ahí un compromiso de llevar adelante en nuestras legislaciones, digamos a nivel regional, el impulso y la garantía de la consulta previa como una forma de garantizar la participación de las personas que viven en el sector donde se van a realizar, por ejemplo, explotaciones mineras, explotaciones petroleras, y en donde también se analizó la importancia de adecuar nuestras leyes para que los recursos que se obtengan, digamos, de la explotación de nuestros recursos naturales vayan, exactamente, vayan a la obra social, que se beneficie el pueblo, en este caso el pueblo, digamos, de cada uno de los estados, y no vayan exclusivamente como ganancia y lucro para las transnacionales o las empresas encargadas de ese tipo de actividades. Estas experiencias que fueron entregadas por Ecuador, ¿cómo fueron recibidas por parte de los otros parlamentarios jóvenes? Bueno, en realidad fue digamos, un diálogo fraterno entre todos los parlamentarios, donde cada uno exponía su propuesta y finalmente se tomaron esas decisiones. Claro está, nosotros estamos caminando, estamos avanzando sustancialmente en el reconocimiento de derechos, en la garantía de los derechos, de llegar hacia ese buen vivir, que también los latinoamericanos se están identificando con el buen vivir. Entonces, fueron nuestras propuestas una más de todas, y finalmente se llegaron a tomar este tipo de resoluciones. Intensa entonces esa tarea, ese trabajo que se cumplió en Panamá, y qué bueno acercar a ustedes, señoras y señores, amigas y amigos oyentes y televidentes, a esta información que no la van a encontrar sino aquí, y de la propia fuente, como es
nuestra invitada en esta segunda parte del programa, la asambleísta María Ángel Muñoz, de la provincia de Azuay por Alianza País, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en donde precisamente se trabajó el Código Orgánico Integral Penal con esas innovaciones que ahora se está difundiendo en todo el mundo, y también integrante del Parlamento Latinoamericano. Vamos a hacer una breve pausa. Volvemos luego de estos mensajes para el último segmento de diálogo a través de la radio y la televisión legislativa y también a través del Internet. Estamos de vuelta para continuar y ya en nuestro último segmento del programa Diálogo, espacio de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, en donde compartimos con ustedes información, pero también opinión con invitadas e invitados especiales. Continuamos con la asambleísta María Ángel Muñoz, de la provincia de Azuay por Alianza País, integrante del Parlamento Latinoamericano. En el segmento anterior ella nos refrescaba aquellos importantes temas que se abordaron con motivo de la reunión del Parlatino y sus 50 años de creación, los compromisos adquiridos, las resoluciones adoptadas, pero también otros temas que fueron parte de esa agenda amplia, María Ángel. Uno de esos temas relacionado con la violencia familiar. Qué mejor que los jóvenes digan qué es lo que tienen que decir sobre la violencia familiar. Efectivamente, yo creo que uno de los temas más importantes y que fueron abordados a cabalidad y a profundidad, tanto por el encuentro de parlamentarios jóvenes, porque también la ciudadanía debe conocer que paralelamente se dio el encuentro de parlamentarias mujeres de la región. Entonces, en ambos espacios pudimos debatir, analizar cuáles son las causas de esta violencia y cuáles son las formas de evitar, de erradicar y de combatir la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Ahí creemos que es absolutamente viable y necesario, pero además urgente, trabajar desde las nuevas generaciones, desde los niños, desde los jóvenes, concientizando la necesidad de trabajar por una igualdad de género, para que hombres y mujeres seamos iguales, tengamos las mismas oportunidades, tengamos los mismos derechos, para que la violencia no solamente sea erradicada desde la violencia física, psicológica, emocional y también patrimonial, sino también la violencia simbólica, la que dice las mujeres, por ser mujeres, no pueden estar en ciertos espacios de representación, en ciertos cargos, no pueden tomar ciertas decisiones. Frente a esas violencias también que están prácticamente naturalizadas en un sistema patriarcal, también nos pronunciamos y prácticamente asumimos el compromiso desde la legislación para que todas, absolutamente todas las leyes tengan una perspectiva de género, pero además puedan ir garantizando en leyes específicas los derechos sexuales, los derechos reproductivos, las medidas de prevención del embarazo adolescente. Es muy alarmante las estadísticas que a nivel regional se manejan del embarazo adolescente, y esto evidentemente parte de la educación que debe darse desde la casa, pero educación también que debe darse desde las instituciones, una educación franca, frontal, sin tabúes, porque eso realmente lleva a tratar al tema como un rezago de lo normal, de lo natural, y por esa razón tenemos las estadísticas tan alarmantes en embarazo adolescente. Implicaciones también que llevan a la vida de la mujer en especial a dejar los estudios, a concentrarse exclusivamente en su hogar y ya a perder en cierta forma sus perspectivas profesionales, individuales, como ser humano y como mujer. Fue entonces muy interesante, ¿no?, este tejido que se ha formado en Panamá. Por un lado, las mujeres parlamentarias, por otro lado, los jóvenes y las jóvenes parlamentarias, y por otro lado, este compromiso de los 50 años del Parlatino para el futuro. Un tejido muy interesante, de acuerdo a lo que se ha podido apreciar. Muy interesante, que además permite asumir, reitero, esos compromisos. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, nosotros en el Parlamento Latinoamericano, como delegación del Ecuador, presentamos propuestas de ley. Una de ellas, la Ley de Economía del Cuidado, que ya fue aprobada. Ahí, esa propuesta de ley fue presentada por la delegación del Ecuador y hoy por hoy es una ley marco.
¿Qué garantiza la economía del cuidado? El reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado como un trabajo productivo, la seguridad social para las damas de casa, que hoy por hoy precisamente estamos impulsando desde el Ecuador, y además la garantía para los derechos de las mujeres y los ciudadanos en general para un sistema de cuidados. Entonces, lo importante de la aprobación de ese tipo de leyes marco es la irradiación, es decir, cuánto se puede aterrizar una ley marco en la legislación actual. Entonces, ahí va a radicar el segundo, yo creo que el segundo periodo, a partir de este 50 aniversario de ese nuevo parlatino, donde tiene que efectivizar lo que se aprueba en ese organismo regional en cada uno de los países de la región. Me decía también usted, María Ángel, que estas reuniones de los parlamentarios jóvenes van a ser anuales. No cuando se acuerden ni cuando haya alguna fecha que conmemorar, sino van a ser anuales, con una periodicidad que permita ir renovando compromisos también. Efectivamente, los parlamentarios jóvenes de la región propusimos a la Junta Directiva del Parlatino institucionalizar estos encuentros. Este fue el pasado, fue el primer foro, el primer encuentro de parlamentarios jóvenes. El siguiente año va a ser el segundo y así sucesivamente. Uno por año, tanto el encuentro de jóvenes parlamentarios como el de mujeres parlamentarias, para ir identificando específicamente cuánto estamos avanzando en el desarrollo integral de nuestra sociedad, en ese camino hacia el buen vivir, hacia el suma causai, que también lo identificamos los latinoamericanos, sobre todo los andinos, pero además cuál es el avance en los compromisos que hemos adquirido en esa instancia regional. Tenemos entendido también, María Ángel, que se trató el tema de los 43 normalistas desaparecidos en México. ¿Cómo fue abordado el análisis y a qué se llegó? Bueno, sí, efectivamente es un problema latinoamericano. No le vemos en ningún momento el problema que está sucediendo en México como un problema exclusivamente de nuestros hermanos mexicanos, sino es un problema regional. Nosotros tuvimos la responsabilidad de pronunciarnos sobre precisamente la desaparición de los 43 normalistas, que son jóvenes estudiantes para ser maestros, que hasta el día de hoy no aparecen sus restos. A pesar de eso, hace pocos días apareció o se dio las evidencias, se demostraron de que uno de los chicos falleció, pero los demás no se saben dónde están. Por esa razón nosotros instamos a todo el gobierno mexicano a impulsar tanto una investigación del caso, una reparación a los familiares y a las víctimas, una reparación integral en sus derechos, pero además una sanción a todos aquellos que tienen una influencia directa. Ahí no solamente estamos hablando de delincuencia organizada, de narcotráfico, estamos hablando de instituciones tan fundamentales e importantes para la sociedad como es la policía, como son los militares. Entonces nosotros teníamos esa obligación moral, ética y además como un representante más del pueblo latinoamericano teníamos que tomar esa decisión. Tuvimos también el apoyo de los compañeros mexicanos y por supuesto se va a hacer un seguimiento, incluso como veedores queremos eso proponerlo aquí en el Ecuador, porque en uno de los próximos días en sesión de pleno vamos a analizar el caso de Ayotzinapa, de México, en Guerrero. Y precisamente queremos hacer un llamado a todas las instancias regionales a que seamos veedoras, a que hagamos un seguimiento de cómo se está resolviendo la problemática de nuestros hermanos mexicanos. Y finalmente, María Ángel, el tema relacionado con la CELAC, que podría ser parte de estas decisiones que a nivel de región se tienen que tomar, dejando atrás aquellas políticas internacionales que tanto daño causaron a países como el nuestro y que ahora en otros momentos y en otras instancias van a tratar de solucionar problemas sociales, económicos, tanto a nivel de micro como de macro. Efectivamente, nosotros creo que a nivel regional, a nivel suramericano, a nivel de Latinoamérica estamos asumiendo muchos compromisos. Yo creo que el reto hoy por hoy, y eso lo ha dicho incluso nuestra compañera presidenta Gabriela Rivadeneira, es reconocer la necesidad que, por ejemplo, podamos impulsar un centro de arbitraje
y mediación para la solución de conflictos entre los estados y las transnacionales, que sea un espacio realmente regional, que sea un espacio que se deba a la verdad, a la justicia. No necesitamos espacios que se deban a las transnacionales, como hoy por hoy, a través de algunas investigaciones ha demostrado que el CIADI se debe más a los, digamos, tienen un conflicto de interés entre las grandes empresas transnacionales, y por esa razón la mayoría de laudos arbitrales son a favor de las empresas transnacionales en desmérito de los pueblos soberanos. En ese sentido, no queremos una instancia que tenga una influencia por los estados o por las transnacionales, sino que sea realmente neutral. Y por esa razón creo que es importantísimo a corto plazo impulsar a nivel regional un sistema como estos, un sistema de arbitraje regional que se deba a la verdad, a la justicia. Eso es sumamente importante y urgente, como digo. Muy bien, muchísimas gracias a nuestra invitada, la asambleísta María Ángel Muñoz, representante de Azuay por Alianza País, integra la Comisión de Justicia y Estructura del Estado del Parlamento ecuatoriano y también compone el Parlamento Latinoamericano. Cumplió 50 años, una importante fase de la historia mundial, pero con compromisos y con nuevos retos. Gracias, María Ángel. Gracias a ustedes también, señoras y señores. Esto ha sido Diálogo, transmitido por los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Será hasta una muy próxima oportunidad. Buenas tardes.